parece bien? Empezamos, porque si empezamos ahora, yo pienso hacer una exposición corta y después tener tiempo Bien, para el excelente. diálogo y para las preguntas. Les voy a pedir una sola cosa, les voy a pedir que tengan delante de ustedes el artículo 19 de la Constitución, que lo tengan delante para que lo puedan, digamos, Ay, confrontar tengo que buscar. palabra por palabra. Si tuviéramos un pizarrón, en el pizarrón estaría escrito el artículo 19. Tienen que imaginarse eso. ¿De acuerdo? Bueno, Muy bien. Empiezo entonces. por favor. Primero, gracias por invitarme. Es un gusto estar en la maestría. El artículo 19 es uno de los artículos de la Constitución que más interesan a los filósofos del derecho y ha dado lugar a una serie de debates que me parece que no han dado la cuestión por resuelta y este sería un paso más hacia, me parece, la armonización de las interpretaciones del artículo 19. La idea es que esta interpretación tiene que reunir dos condiciones. Por un lado, tiene que ser una interpretación literal. Por otro lado, yo sostengo que como resultado de esta interpretación literal, resulta una interpretación liberal. Estas son las dos cosas que espero mostrar a lo largo del desarrollo de la charla. En la historia del artículo 19, la historia misma, es interesante porque aparece, por ejemplo, en la Constitución del 19 y aparece en la Constitución del 26, con dos modificaciones muy ligeras y una diferencia muy importante. Las modificaciones ligeras, que no voy a considerar acá porque creo que no modifican el examen, consisten en los tiempos de verbo que usan, que las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo 19:26 a continuación dicen ofenden, y 53 dice ofendan. Y después, cuando dicen ni perjudiquen, 19:26, ni perjudican, dice en cambio 53. Esta diferencia no es nula, pero es nimia. La palabra perjudiquen indica que tiene que ver algo actual, que hemos comprobado que algo perjudica a un tercero. Es menor la protección que me da si le cambio el tiempo y pongo perjudican, perjudiquen, porque en un caso, si perjudican, lo he comprobado, o si perjudiquen es potencial. Entonces el 53 obtiene, creo, menor protección que el 19 y que el 26. Cuando dicen ofendan y ofenden, también hay una nimia diferencia, pero existe una diferencia al fin, pero que no voy a considerar. Voy a considerar que es irrelevante esa modificación. Confieso que no sé por qué fue modificada esa parte del artículo 19, que era el artículo 162 de la Constitución del 26. Pero hay una modificación que sí me interesa considerar, que es la incorporación de la expresión moral. Cuando se debate la Convención del 53, en general existe una creencia histórica de que la Constitución es un texto liberal. Pero en realidad el texto es un texto de compromiso entre grupos liberales y grupos conservadores. Existen concesiones importantes al conservadurismo,
que se pueden ver desde el comienzo de la Constitución. Ustedes pueden imaginarse el comienzo de la Asamblea Constituyente, imaginen los convencionales a los cuales se somete el artículo 1. El artículo 1 no crea ninguna dificultad en ningún convencional. La nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. ¿Cómo se acepta? Por unanimidad. ¿Qué debate puede haber acerca de esto? Ninguno. Pero llega el artículo 2. El artículo 2, ya a influencia de Alberdi, dice que la nación argentina adopta el culto católico, apostólico y romano. Y acá comienza un serio debate entre liberales y conservadores, porque en definitiva, respecto de esta interpretación original, hay una modificación. Adopta se modifica por sostiene. Sostiene es menos que adopta. De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte, sostiene es simplemente aporta fondos. ¿Qué es lo que hace el Estado argentino ahora respecto de los sueldos de los obispos o de los sacerdotes de frontera? Les paga el sueldo y les paga la jubilación. Aporta para su jubilación. ¿Es un compromiso? Es un compromiso. Por un lado, los liberales triunfan en quitar la palabra adopta. Por otro lado, los conservadores triunfan al retener la palabra sostiene en lugar de eliminar directamente el artículo 2. Pero, ¿por qué? Si los liberales tenían mayoría, tienen que aceptar un compromiso religioso de esta naturaleza. Y el motivo histórico también es muy claro. La Constitución incorpora el accionar del Estado dentro del accionar de la Iglesia. Y entonces tienen que pagar costos como el artículo 2, por la institución del patronato, por la injerencia del Estado, por ejemplo, en la designación de obispos. Entonces aparecen después, con esta injerencia del Estado en la Iglesia, ciertas injerencias de la Iglesia en el Estado. Por ejemplo, en el 53, el presidente debía ser de religión católica apostólica romana. Por ejemplo, entre las tareas del Congreso figuraba la de convertir a los indios al catolicismo. Todas estas cláusulas de índole religiosa son explicables por la circunstancia de que el Poder Ejecutivo y el Legislativo intervenían en la designación de obispos. Y a su vez, es un precio demasiado alto que hay que pagar, es un precio que podríamos haber evitado. Bueno, tal vez en el siglo XIX no. En la época de la independencia ciertamente no. Porque si ustedes examinan la situación desde el punto de vista tecnológico de un país en el 1810, no había radio, no había televisión, había comunicaciones muy pobres, había una prensa primitiva. ¿Cómo se transmitía una ideología? Por ejemplo, la ideología revolucionaria. La Revolución de Mayo tiene que contárselas a las provincias, se las cuentan a las provincias, mediante los curas. En cada provincia hay una iglesia, en cada iglesia hay un cura y cada cura da un sermón. Y el sermón tiene connotaciones políticas. Y a su vez, ¿quién controla a los curas? ¿Quiénes tienen que estar con la revolución? Necesariamente, si la revolución quiere triunfar. Los obispos. ¿Y qué tiene que controlar entonces el gobierno? La designación de obispos. Que no nombren obispos hostiles. Y de esto se aseguran incluso 40 años después de la Revolución de Mayo, y aparece la institución del patronato en la Constitución del 53. Y hay obispos, como el obispo Luer, por ejemplo, que es contrario a la revolución.
y en circunstancias oscuras muere. De modo que la posición de los es poderosa y a la vez peligrosa. Y da lugar a debates con el artículo 2 y a debates con el artículo 19, que es el que nos ocupa a nosotros. El artículo 19 viene con la redacción del 1819 y de 1826. Cuando se debate el artículo, pide la palabra el convencional Pedro Ferré. Pedro Ferré era un sacerdote catamarqueño, convencional por esa provincia. Y Ferré dice que él vería con agrado una minúscula modificación del artículo 19. Hay que anteponer la palabra moral a la palabra orden público. Las actas taquigráficas de la Convención del 53 son muy primitivas. No hay versiones taquigráficas literales. Lo que hay son los brevísimos resúmenes. En el libro de Ravignani, Asambleas Constituyentes Argentinas, lo único que ha quedado registrado es, después de un debate sobre la propuesta del convencional Ferrer, pero no sabemos qué se dijo en el debate. Después de ese debate, se adopta la modificación por unanimidad. Ahora, fíjense ustedes una anomalía que tampoco puedo detectar el origen de la misma. Así como no puedo decirles por qué pasa, ofenden, ofendan, perjudiquen, perjudican. No sé por qué no se sigue la propuesta de Ferrer que se aprueba por unanimidad en el artículo 19. Porque no se pone moral y orden público. Se pone orden y moral pública. Nadie dice por qué. Ahora, desde luego que lo que cuenta no es el debate, lo que cuenta no es la intención de Ferrer, lo que cuenta es el texto. El texto dice orden y moral pública. Punto. No es lo que quería Ferrer, bueno, es lo que votó Ferrer después, cuando se votó el artículo 19. Es lo que pusieron. La distinción no es superficial. Si hubiera puesto moral y orden público, hubiera sido moral crítica. Si puso orden y moral pública, es la moral positiva. Ahora, Ferré, que no era tonto, tiene que haberse dado cuenta de esa diferencia, pero no le importó. No le importó porque no dijo nada, no le importó porque votó, no le importó porque quedó así. ¿Por qué no le importó? Muy fácil. ¿Qué quería decir moral en 1853? En el lenguaje corriente. Moral cristiana. No hace falta que ponga moral cristiana. ¿Qué quería decir moral pública en 1853? Moral cristiana. Exactamente lo mismo. Para las intenciones de Ferré en 1853 es lo mismo lo que propuso que lo que quedó. Pero en el siglo XXI lo que quedó no es lo que propuso, porque en el siglo XXI la moral pública no es la moral cristiana. Si ustedes quieren algún ejemplo, tomen el más obvio. El divorcio está condenado por la moral cristiana, pero no está condenado por la moral pública. De modo que ahora moral pública quiere decir otra cosa distinta a moral cristiana y otra cosa distinta a moral. Y lo que está en el texto para una interpretación literal es moral pública. Muy bien. ¿Alguna duda hasta el momento? Si tienen dudas, saben que pueden levantar la mano físicamente o con la función de levantar la mano. Bien. Entonces, el artículo 19 pasa incólume en 1957, pero en
En el año 85, el Consejo para la Consolidación de la Democracia decide proponer una reforma integral de la Constitución que abarque también declaraciones de derechos y garantías. Observen que este detalle es muy importante porque la parte de declaraciones de derechos y garantías quedó fuera del alcance de la Convención Constituyente del 94. Pero en cambio no quedó fuera del proyecto del 85. En el 85, una de las reformas propuestas fue precisamente el artículo 19. Y en la comisión que redactó ese proyecto, yo pedí redactar el artículo 19 porque es uno de los que yo creo que está peor redactado en la Constitución, incluso con la interpretación que les voy a ofrecer hoy. Y me acerqué a ese artículo no con una pluma, sino con un bisturí, porque no tiene palabras de menos, tiene palabras de más. Ese artículo dice demasiadas cosas. El problema que tiene es que agrega cosas que no debía agregar. Por eso les pido que lo tengan delante. Yo me acerco al artículo con un bisturí, o si ustedes quieren, con un marcador para tachar. Y cuando miro el artículo veo las acciones privadas de los hombres. No, privadas no, las acciones de los hombres. El artículo, todo el mundo coincide hoy, protege la autonomía, pero introduce de un modo equívoco la idea de que protege la privacidad, porque usa la palabra privadas. Pero la privacidad no es lo que quiere rescatar el artículo 19. La privacidad es una cuestión espacial, es una cuestión de lugar. Una acción es privada de acuerdo al lugar en que se practica. Deja de ser privada si cambia el lugar. Y el carácter privado de un lugar se determina por la posibilidad de control de acceso. Si hay control de acceso, el lugar es privado. Si yo estoy en mi casa, estoy en un lugar privado. El acceso a mi casa lo controlo yo. Si estoy en un parque, no estoy en un lugar privado. Yo no controlo el acceso al parque. Y si doy una fiesta en mi casa, y van 200 personas, sigue siendo privado. Yo controlo el acceso de cada una de las 200 personas. ¿Cómo se llega a este concepto de privacidad? El origen del derecho a la privacidad es un artículo que aparece a comienzos del siglo XX en la Harvard Law Review. Es un artículo de Seymour Warren y Louis Brandeis que se llama The Right to Privacy. Lo que había ocurrido es lo siguiente. Warren y Brandeis eran dos abogados muy conocidos de Boston. Brandeis llegó a ser después uno de los grandes jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos. Y en ese momento se casaba en Boston la hija de Warren. Y ese casamiento era el gran fenómeno, el gran acontecimiento social de ese año. Y los periodistas vulneraron toda privacidad de la familia, con escaleras, con fotógrafos donde no debían, con gente que se infiltraba en la fiesta, y convirtieron el casamiento de la hija de Warren en un infierno. La esposa de Warren entró en un colapso nervioso y le dijo al marido, tiene que haber algún remedio para esto que nos han hecho. Y Warren se puso a estudiar el tema junto con Brandeis, pero déjenme enfatizar un aspecto de la búsqueda de Warren y Brandeis. No fueron a buscar nada en la Constitución, porque no había nada. Fueron a buscarlo en el Common Law. Y encontraron en el Common Law, no en la Constitución, un derecho a la privacidad.
que definieron como derecho a ser dejado solo. ¿Qué es lo que quería la señora Warren? Que dejaran sola con sus invitados. Eso es lo que querían. Warren y Brandeis no estaban pensando en la autonomía. A ninguno de los dos les importaba nada la autonomía. Pensaban exactamente en eso, en the right to privacy, en privacidad. Pero los constituyentes del 53 estaban pensando en la autonomía. Entonces, nuestro proyecto de reforma arranca sacando la palabra privada, las acciones de los hombres, que de ningún modo ofendan al orden y moral pública, no. No. Moral no porque quita totalmente todo sentido al artículo. Si las acciones que yo puedo realizar tienen que ser filtro de la moral pública, entonces mi autonomía queda severamente disminuida. Porque no hace falta hacer una investigación sociológica. Hagámosla, si quieren, dentro del marco de los que están asistiendo hoy a la charla. Mucha gente, yo por ejemplo, considera inmoral la drogadicción. Yo creo que es inmoral drogarse. Con drogas blandas, con drogas duras, es inmoral. Pero yo estoy convencido de que eso no perjudica a un tercero y que no puede ser prohibido. Así que hay que permitir el consumo de estupefacientes. Pero es inmoral. De verdad que si alguien me dice, está protegido por el artículo 19, no, no está protegido con la interpretación usual, pero sí con la que yo voy a proporcionarles hoy. Porque la idea de que la moral solo afecta a nuestras relaciones con terceros es falsa respecto al artículo 19. Yo no quiero discutir el aspecto ético del asunto. No quiero discutir el tema en filosofía moral. No quiero decir que está mostrado o que tiene buenos argumentos, que puede haber una moral autorreferente. Kant creía que sí, Mill creía que no. Yo creo que sí, que puede haber conductas inmorales respecto a nosotros mismos, pero no tiene importancia. Lo que quiero mostrar es que el artículo 19 no puede negar la moral autorreferente por la forma como está redactado, porque dice que de ningún modo ofendan al orden y la moral pública, coma, ni perjudiquen a terceros. Si la moral solo implica perjuicio a terceros, puedo estar repitiendo dos veces la misma cosa. Está redactada por un imbécil. Dice que de ningún modo ofendan el orden, ni aquello que perjudica a terceros, ni perjudica a terceros. Dos veces dice la misma cosa. Entonces, la forma como está redactado el artículo nos obliga a adoptar la posición kantiana que dice puede haber actos autorreferentes que son actos inmorales. Y así lo puede juzgar el público. Y entre ellos, por ejemplo, puede existir, por ejemplo, una sensación en moral pública de que el consumo de estupefacientes es inmoral. Así que le sacamos moral pública. Seguimos con el marcador o con el bisturí. Ni perjudica a terceros, correcto. Esta es siempre la condición que ponen los liberales. Si hay perjuicio a terceros, no consentido, no hay ejercicio de la autonomía. Continuamos. ¿Están solo reservadas a Dios? No. ¿Están solo reservadas a Dios? No tiene nada que hacer Dios 19. No tiene nada que hacer en la Constitución. Estamos en 1985 redactando este proyecto. El motivo por el cual aparecieron cláusulas religiosas en la Constitución, es decir, el patronato y la injerencia estatal en la designación de obispos, desaparece del panorama jurídico argentino
con el concordato de 1966. Entonces no hay ningún motivo más para que haya injerencia religiosa en la Constitución. No hay injerencia del gobierno en la religión a partir del concordato del 66. Entonces, que de ningún modo ofendan el orden público ni perjudiquen a terceros, están exentas de la autoridad de los magistrados. Ese es el artículo 19 del proyecto. Específicamente quisimos proteger la cláusula final. La cláusula final es un hallazgo del artículo 19 que yo creo que hay que retener, porque es la máxima protección que se puede conceder a la autonomía. Fíjense que el artículo podría haber dicho, no son punibles, no son punibles las acciones de los hombres que de ningún modo ofendan el orden, ni perjudiquen a terceros, y punto. Entonces ustedes podrían decir, dice lo mismo. No dice lo mismo, dice mucho menos. Piensen por un momento en el caso Arreola, que fue el caso en el cual la Corte declaró que era inconstitucional la prohibición de la tenencia de 2 cigarrillos de marihuana. Ahora supongamos que Arriola vuelve a caminar por la calle, otra vez en el bolsillo de su pantalón, tiene 2 cigarrillos de marihuana. No se olviden que Arriola estaba caminando por la calle, repito, pongo énfasis, por la calle. Y entonces, pues su acción es privada, es un lugar público, no está en su casa, está en la calle. Yo, sin embargo, de todos modos, la parte de la privacidad se le hubiera concedido, diciéndole, bueno, mira, no controlas el acceso en la calle, pero tenías los cigarrillos en el bolsillo y controlas el acceso a tu bolsillo. Entonces, estás en un lugar público, pero el bolsillo es un lugar privado. Así que no insistiría en eso. Supongamos que Arriola insiste en hacer lo mismo, en ir por la calle con 2 cigarrillos de marihuana en el bolsillo. Lo detiene la policía y quiere arrestar. Y Arriola, por supuesto, ya con derecho suficiente, quiere la policía, no, perdón, usted me quiere arrestar en virtud de la ley de estupefacientes. Y este artículo que usted quiere aplicar ha sido declarado inconstitucional por la Corte. En el caso Arriola, precisamente. Si el policía es moderadamente sensato, lo tiene que dejar ir, por supuesto. Pero antes de irse, Arriola puede reclamar algo más. ¿Qué puede pedirle Arriola al policía, invocando el artículo 19? ¿Qué podría pedirle? Sugiéranmelo. ¿Qué? Ahí está Arriola. Andate, Arriola, ya está. Tienes razón. Es cierto. La policía se fija por internet. Opa, es verdad, el caso Arriola. ¿Sos el mismo Arriola? Sí. Ah, bueno, andate. Ya está. Pero Arriola dice, todavía no. Esto que yo hice está exento de la autoridad de los magistrados. No es que no sea punible. Si no fuera punible, lo reconozco, me voy, pero no me voy. No me voy sin que, no me voy sin los cigarrillos. Devolvémelos. No puedes hacerme nada, porque estoy exento de la autoridad de los magistrados. Estoy mucho más protegido que si no fuera punible. Si no fuera punible, me voy y te dejo los cigarrillos. Ahora me voy, pero me llevo los cigarrillos. De manera que la parte final del artículo es muy valiosa. Y eso se retuvo en el 85. Todo esto es, desde el punto de vista normativo, puramente anecdótico,
porque nunca llegó a convertirse en proyecto, ni fue tratada por el Parlamento, ni fue votada la necesidad de la reforma. Y en el año 94, donde sí se votó una reforma constitucional, no fue afectada la parte de declaraciones, derechos y garantías. Es ahora, cuando tenemos que interpretar, fuera el bisturí, el marcador, hacer el texto completo y tenemos que trabajar sobre ese texto. Tomemos la drogadicción porque es un buen ejemplo. Si ustedes buscan jurisprudencia sobre tenencia de estupefacientes, es risible. O si ustedes quieren, es caótica. Depende de lo que se le dé la gana a cada corte que examine el artículo 19. Miremoslo en los últimos 40 años. Corte militar. Corte militar autoritaria. No le importa nada el artículo 19. ¿Qué artículo 19? ¿Estás consumiendo droga? Preso. No hay narcotráfico sin clientes, dice la Corte. Entonces, no hay protección contra la tenencia. Artículo 19, artículo 19 protege. No hay perjuicio a terceros, la moral es autorreferente. La tenencia está permitida, caso Basterrica. Se va a la Corte Liberal en el 89, viene la Corte Conservadora de Menem. No, está prohibida la tenencia. Adentro, basta. Artículo 19 no te protege de eso. Se acabó la historia. Se va a la Corte Conservadora de Menem. Algunos renuncian, otros echan. Rehacen la Corte. Viene una Corte que podemos llamar neutra. En el siglo XXI. No es liberal, pero no es conservadora. Nuevamente, está permitida la tenencia por el artículo 19. Arriola reproduce el voto de Petraki en Basterrica y entonces nuevamente la tenencia de marihuana está permitida. Así que, ¿qué secuencia tenemos? Prohibida, permitida, prohibida, permitida. Si me preguntan a mí cuál es el próximo paso, ahora le toca prohibido de vuelta, de acuerdo a la serie. Si la serie sigue así, la próxima vez la prohíben. ¿Qué dijo la Corte? La moral se refiere solamente a terceros. Si no hay perjuicio a terceros, no puede haber una acción inmoral. Yo no veo cómo uno puede decir eso, porque inmediatamente después de decir moral, dice perjuicio a terceros. Yo no sé cómo se puede leer así. La verdad es que no logro. Me encanta el resultado, pero no puedo aceptar que el resultado provenga de estos fundamentos. Fundamentos que están mal. Y el resultado es el que me parece correcto. ¿Cómo lo interpreto yo? Yo interpreto de un modo literal. Lo único que hago es leo el artículo, lo leo. Y si lo leo, leo otra cosa. Leo otra cosa que me están diciendo. Leo que el artículo me impone dos condiciones. Las acciones privadas funcionan, no hay ningún problema. Voy a estar protegido siempre y cuando no pasen dos cosas. Si pasan dos cosas, se acabó, no hay protección. La primera cosa, que ofendan al orden y la moral pública. Eso es lo que dice el artículo. Léanlo, lo tienen delante, léanlo. Bajen la cabeza y léanlo. La primera condición dice que afecten el orden y la moral pública. ¿Cuál es la palabra clave en esto que acabo de decir? Hay una palabra que es clave en lo que acabo de decir. La lectura tiene sentido si ustedes detectan una sola palabra. ¿Cuál? Todos ustedes presumiblemente saben leer y todos ustedes presumiblemente saben leer castellano. ¿Cuál es la palabra clave? ¿Cuál? ¿Cuál? Afecten. No, Ofendan. no, Pública. no. Sigan. Y. Pero
¿Saben lo que les pasa? No es un problema de talento, no es un problema de viveza, no es un problema de originalidad, es un problema de costumbre. Ustedes cuando leen, lo han leído tantas veces de otra manera que ya no le prestan atención a lo que leen. Yo me desembaracé de 50 años de una lectura guiada y pasé a leerlo con la mente fresca. Y con la mente fresca la palabra clave es Obligado. y. Y es la palabra clave. Y, esa es la palabra clave. Es una conjunción copulativa, no una conjunción disyuntiva. Dice que la acción para no estar protegida tiene que ofender a la vez al orden y a la moral pública, no al orden o a la moral pública. Y la gente lo lee como o. ¿Por qué la leen como o si dice y? La leen como o, no porque sean estúpidos, no porque no sepan leer, no porque lo leen de un modo desatento, sino porque durante 50 años los tribunales les dijeron que tenían que analizar por un lado qué pasaba con el orden y por otro lado separado, por separado, de otra, es otra historia. Vamos a examinar lo que pasa con la moral. No es así, no dice eso. Dice que la acción a la vez tiene que afectar el orden y la moral pública. Entonces, alguien tiene que interpretar el artículo 19, Corte Suprema, Arriola, arrancan. Decime una cosa, ¿afecta a la moral pública? No empecemos a decir pavadas. No, porque en realidad no afecta a terceros. Primero de todo, ¿cómo podemos probar que no afecta a terceros? ¿Qué quiere decir que no afecta a terceros? Es una frase vaga, después veremos qué quiere decir. No arranquemos de esa manera. ¿Qué quiere decir que las conductas inmorales tienen que afectar a terceros? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Directamente? ¿Indirectamente? No, no, no. Digamos, la moral pública. Acá estamos, Argentina, 2012, Arriola 2012. 2012, drogarse, no, es inmoral. Sí, mira, afecta a la moral pública. No hagamos una encuesta. La Corte no está para pagar encuestas. Ah, te concedo que afecta a la moral pública. Bien, pero ahora explícame otra cosa. Afecta el orden público. Y acá tenemos que hacer un tipo de búsqueda diferente. En primer lugar, acá tengo que hacer una ligera maniobra respecto de esa profesión de fe literal que hice al principio. Vendí todo esto como una interpretación exclusivamente literal y ahora ustedes se van a dar cuenta que fue una exageración, pero pequeña. Yo creo que el artículo 19 habla de orden público, pero literalmente no habla de orden público. Si hablara de orden público, tendría que haber dicho orden y moral públicos, si quisieran respetar la gramática. Si ponen orden y moral pública, orden es orden, no orden público, solamente orden. Y moral pública va aparte, porque pública está en femenino. Si fuera orden y moral, hubiera dominado el masculino, hubiera dicho públicos, el masculino y el plural. De moral pública, femenino singular. No califica orden, no puede calificar a orden, califica moral. Pues yo insisto en que es orden público. ¿Por qué? Por el mini debate previo. Porque Ferré dijo, yo quiero hacer una minúscula modificación. Agreguen moral antes de orden público y usa la palabra orden público. Cuando lo modifican, le modifican el orden, pero no pueden modificar el orden y además simplemente el sentido de lo que está diciendo. Moral se lo modifican por la agregan pública y orden se lo modifican por el sacan público. Entonces, pienso que quiso decir, cuando él lo leyó, leyó orden público y moral pública y siguieron adelante. Si es el orden público
qué es el orden público. Ahora tengo que examinar si Arriola ofendía o no el orden público. Y ahí puedo mirarlo en dos lugares. Puedo mirarlo en el derecho civil, pero no me sirve el concepto de orden público del derecho civil para el artículo 19. Porque el orden público en derecho civil se usa para restringir derechos. Y el artículo 19 se usa para conceder derechos. Entonces, la noción de orden público que resulta útil es la del derecho penal, que es la noción de delitos contra el orden público. Ahí podemos saber qué es lo que afecta al orden público. Lean el título 8 del Código Penal. Y prácticamente los pocos delitos que hay en este breve título se refieren a asociaciones ilícitas, asociaciones para cometer delitos. Arriola no estaba haciendo nada ni remotamente parecido a esto. Arriola no afecta al orden público. Entonces, no me interesa que afecte a la moral, porque la conjunción es copulativa. Tiene que cumplir dos requisitos para quedar fuera de la protección. Ofender a la vez al orden público y a la moral pública. No ofendió al orden público. Muy bien, pasemos adelante. ¿Te falta algo todavía, Arriola? Sí, te falta una cosa importante. No perjudicar a terceros. Otra mirada literal que tengo que dar antes de seguir adelante. Pero el artículo dice, de ningún modo perjudique. También dice que de ningún modo dañe. No. Dice que de ningún modo perjudique orden y moral pública y después le pone una coma. Y después de la coma pone ni. No pone ni de ningún modo. Dice, de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, coma. Ni perjudiquen a terceros, ni perjudiquen simplemente, no de ningún modo. ¿Qué quiere decir entonces? Teniendo en cuenta que de ningún modo no cualifica el perjuicio a terceros. El perjuicio a terceros es el perjuicio directo, no perjuicio indirecto. Cualquier persona con sus acciones puede causar un perjuicio indirecto. Si estoy pensando en el perjuicio indirecto, no hay ninguna protección constitucional que podamos tener en ningún artículo. La persona que se suicida se causa un perjuicio directo, pero también causa perjuicios indirectos. La familia, los amigos, los hijos. Si yo me busco perjuicios indirectos, a lo mejor Arriola perjudica a su mamá, que sufre terriblemente sabiendo que el hijo fumaba marihuana. No puedo pensar en eso. Estoy pensando en el perjuicio directo a terceros. Arriola no perjudica directamente a terceros. Arriola queda libre. Pero Arriola es inmoral. No discutamos eso. ¿Pero por qué? Porque la moral es autorreferente. La moral es autorreferente, sí. Y Arriola perjudica a la moral pública también. Pero la conjunción es copulativa. Ese es el aspecto importante del asunto. La conjunción es copulativa, no es disyuntiva. Entonces, lo único que tengo que decirles es, lean el artículo y decidan, pero lean el artículo. Y yo estoy admirado de que después de 170 años, ¿cuánto tiene la Constitución del 53? A ver, 50, ¿cuántos años? 1953 cumplió 100 años, 180 años cumplió la Constitución y nadie pudo leer la palabra I. Yo soy el primero, no puedo, yo mismo a veces no puedo creerlo. Entonces trato de, esta charla, trato de darla varias veces, aquí y en las provincias, y les pido, lean, porque no puede ser que lean el artículo de otra forma distinta a la que está escrita. Y para que lo lean más, hace una semana publiqué un artículo sobre esto mismo, la ley, exhortando a que lean el artículo 19 tal como está escrito en el artículo 19. ¿Y a quién corresponde la carga de la prueba del daño a terceros? Al Estado, a quien invoca. No se pueden probar hechos negativos. Yo no puedo probar que no causo daño a terceros. Tienen que probarme que sí los causo. El fiscal tiene que probar. Arriola no. Eso lo reconoció la Corte. La Corte lo dijo bien en Arriola. Dijo, el Estado no ha probado
tercero. Está bien, es cierto. Estableció bien la carga de la prueba, estableció también que el Estado no lo había hecho. ¿Me siguen? Muy bien. Yo detendría eventualmente acá y ensayaría cuántas preguntas hay para manejar el tiempo. Es decir, es un buen momento, ya hay motivos para plantear preguntas o para plantear disidencias. Veamos. Ahora los escucho yo. Ustedes, si es posible, y usan la función mejor, porque tengo todas las manos levantadas al mismo tiempo. Tengo aquí a Eduardo alzando su mano. Acá tengo a quién es, posgrado de Derecho, quién es. Muy bien, también está ahí. Tengo una mano levantada por función y una levantada. Muy bien. Arranquemos con Eduardo. Bueno, buenas tardes. Felicitarte primero por el análisis más que analítico que has hecho. Quiero aportar algunas impresiones, además por haber participado en la convención del año 94. También tuve alguna no intervención en la de 1985, porque no fui convocado. La iniciativa del gobierno de Raúl Alfonsín, y era sumamente crítico respecto de la ley declarativa de la necesidad de la reforma, porque afectaba, a mi modo de ver, y lo sigo sosteniendo hoy, para los dos procesos, el del 85 y el del 94, lo que dice el artículo 30 de la Constitución, cuando expresa que esta Constitución puede ser modificada en el todo o cualquiera de sus partes. Y si uno hace un pequeño saltito y va al final del artículo, dice que la reforma será efectuada por una convención constituyente convocada al efecto. En mi lectura, esto significó siempre que la función del Congreso es la de declarar la necesidad de la reforma con una mayoría especial, siempre en debate de si miembros presentes o miembros integrantes de ambas cámaras. Pero lo que no tengo duda es que, así como Farrell puso de relieve la expresión y, yo pongo de relieve la expresión o, entendida que es una disyunción débil. Pueden reformar todo o cualquiera de sus partes, pero yo no lo decido de antemano. Lo hará la Convención Constituyente convocada al efecto. Es más, entregué, porque nos pedían una monografía para ser publicada posteriori de la convención, un dictamen que califiqué o lo nombré el problema de la O, entrecomillada, ¿no? Es decir, ¿qué significaba esto para que no se volviera a incurrir en una ablación, diría, de lo realmente dispuesto por el artículo 30, y que si bien no voy a emplear tiempo en explicarlo, me parece que era exactamente la postura de Alberdi: diferenciar al convencional constituyente del diputado, gobernador, otro cargo cualquiera, para que pensara en lo futuro y no en la coyuntura. Esto, en síntesis. Sin embargo, yo tengo una parte de gran respeto por el artículo 19, que me parece el tramo racional. Nadie está obligado a lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. El resto, claro, le bajo el precio, ¿no? Comparto las objeciones que Farrell ha hecho, solo que teniendo presente lo que uno ha trabajado en materia de derechos civiles fundamentalmente, siempre el hecho o acto requiere de una conducta exterior, ¿no? Y que lo que está aquí previsto como afectación es siempre una conducta que sea exterior. No me detengo a ver qué puede ser exterior, pero sí me permito un ejemplo y pido que me excusen por el humor y tal vez la mordacidad. Me acuerdo de ese personaje de un gran dibujante argentino, Divito, que era el otro yo del doctor Merengue. Los mayorcitos lo debemos recordar. Tipo muy atildado, perfecto en su aspecto
y la dignidad que transmitía, pero cuando pasaba alguna señorita que correspondía al otro género, a las chicas divitos, de la cabeza se le escapaban unos pensamientos que solo se veían, por supuesto, en el cómic. Bueno, evidentemente su conducta no era punible, porque no había ningún hecho o acto exterior por el cual eso que estaba transcurriendo en su cabeza se exteriorizara, dañando a un tercero. En fin, es un ejemplo grueso, pero me parece que estamos atendiendo, y lo recuerdo esto del profesor Boffi Bollero, que el derecho siempre refiere a un hecho o acto exterior, no a lo que transcurre en la mente y en la individualidad de cada uno. Bueno, en la reforma del 94, pregamos para que se suprimiera en el juramento del cargo el requisito religioso. Fue un debate muy arduo, porque había una presión de la Iglesia enorme sobre la Convención Constituyente. Según dijo alguno, cuyo nombre reservaré, era una excomunión en puerta. Sí, la acción a la religión. Lo que quedó Se ha muteado. esta persona es jurar el conforme Ahora y sí, a ver. comentamos, ¿y por qué religiosa? También morales, filosóficas. Me parece que es limitativo decir convicciones religiosas. Y si no, pluralizar, poner convicciones religiosas, morales, filosóficas, para que entraran, por ejemplo, el apego o el culto a los derechos humanos como una forma de identificar pensamiento o compromiso con ese pensamiento. Pero bueno, repito, fue tan duro que no se animaron a suprimir lo de religioso. Ahora, volviendo y para finalizar ya, lo que más me ha valido de ese artículo 19 en la vida profesional e institucional es excluir esa doctrina, dogma o ideología de las llamadas cuestiones políticas no justiciables. Se habla en doctrina, se habla en fallos de cuestiones políticas no justiciables, pero si uno busca en el texto de la Constitución, no encuentra ni una definición extensiva ni intensiva de lo que son las cuestiones no justiciables. Es una construcción doctrinaria ajena al texto constitucional y, a mi modo de ver, lesiva de lo que dispone el artículo 19, porque parecería que la igualdad pregonada en el artículo 16 entre súbditos y autoridades, bueno, ahí se desdibuja. Si pareciera que están exentos de la autoridad de los magistrados, aquellos actos del poder político. Y esto me parece que vulnera el primer tramo del artículo 19 de la Constitución Nacional. Bueno, estas son las reflexiones breves que lo que sí valga como anécdota final. Recordemos que en el año 70 una dictadura militar quiso irse haciendo algo grande, que fue su intento de modificar la Constitución Nacional. En la Conferencia Nacional de Abogados, que dividió a la abogacía argentina entre Montescos y Capuleto, porque había quienes estaban a favor, quienes en contra, todos quieren poner siempre una letra en el texto constitucional. Nuestro caballo de batalla, que fue la ponencia de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, yo la representé, era que el artículo 30 es meta del texto constitucional. Y por lo tanto, la Constitución Nacional de 1853/60 solo puede ser modificada por las autoridades y conforme el mecanismo previsto en el artículo 30. Y que toda otra cosa será cuchuflú, pero no es la reforma de la Constitución vigente. Bueno, ganamos la votación.
volaron sillas, hubo escenas de pugilato, no quiero refrescarlas, pero esto le truncó en una primera etapa la intentona de perpetuarse a través de una reforma del texto humano de la Constitución. Bueno, todo esto es nada más que para hacer un homenaje que creo que todos compartimos a la importancia de las palabras. Y con esto cierro. Gracias, Eduardo, y una gran alegría poder verte, aunque sea a través del Zoom. Coincido con las dos cosas centrales que ha dicho Eduardo y quiero explicar un poco cuál fue el intento del 85. Obviamente tiene razón él. ¿Quién puede reformar el texto de la Constitución? Solo la Asamblea Constituyente. Pero aún así, el intento del 85 fue otra cosa. Fue simplemente confeccionar un texto que podía servir como guía para orientar a los convencionales constituyentes, quizá hacerles propaganda para un determinado tipo de texto constitucional, pero de ninguna manera proponerlo como un texto constitucional obligatorio para que se levante la mano en la Asamblea Constituyente. De ninguna manera, fue una simple sugerencia, más un ejercicio intelectual que un ejercicio político. Desde el punto de vista normativo, coincido 100% con Eduardo. Y coincido otro 100% respecto de la parte del artículo 19 que dejé de lado. Obviamente, nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe. Es un postulado de clausura, es lo que se llama el postulado de la prohibición. Gioja consideraba que era un juicio sintético a priori, pues yo prefiero que sea directamente un artículo de la Constitución. No discutamos su estatus filosófico. Es muy importante que ese postulado de cierre esté incorporado al texto constitucional. Esa parte del artículo 19 es impecable, nadie propone ni reformarla ni suprimirla, pero ha hecho muy bien Eduardo en llamaros la atención sobre este aspecto del artículo. Iván es el que está ahora en condiciones de decir algo. Sí, gracias. Muy concreto lo mío. Cuando usted agarró el bisturí o para tachar, ¿por qué no tachó también el final de la frase? A mí sí me pareció innecesario, redundante. Vio que dice exentas de la autoridad de los magistrados. ¿No sobra de los magistrados? Nunca lo pensé, así que empiezo a pensarlo. Ahora estoy pensando y en general me opongo a pensar en voz alta porque pienso una cantidad enorme de estupideces. Así que estoy pensando en voz baja. Eh, pero la palabra magistrados es una palabra muy amplia. No hay que entenderla como jueces. Está exenta de la autoridad de todos aquellos que tengan autoridad sobre mí. Queda feo decir está exenta de la autoridad de las autoridades. Me tengo que decir de respecto a la autoridad de quién están exentas. Los magistrados contemplan, para mí, los tres poderes. Ninguno de los tres poderes puede meterse en esto. Cualquiera que se meta, cualquiera que tenga autoridad derivada de cualquiera de su pertenencia a cualquiera de los tres poderes, no puede meterse en esto. Por eso creo que la palabra que recoge por igual los tres poderes es magistrado. Lo que me parece que hace Iván, no digo que esté equivocado, no digo que la palabra sea unívoca y no digo que la interpretación de él no se pueda llevar a cabo. Él identifica magistrado con jueces, yo no. Yo identifico magistrado con funcionario. Me Mm, parece que queda mejor autoridad de los magistrados que autoridad de los funcionarios. Esa es mi idea. Si no, la inquietud. Gracias. ¿Tenemos más? ¿Alguna duda más? Déjenme emplear los pocos minutos que me quedan en explicar rápidamente otro caso en el cual yo creo que podríamos llegar a una solución distinta a la que llegó la Corte, aplicando nuevamente la lectura que acabo de sugerirles. Es un caso mucho menos conocido que Arriola, que es el caso Garay. No sé cuánta gente. A ver, levanten la mano los que conocen el caso Garay. 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 Edgardo lo conoce, bueno, lo voy a explicar rápido, Edgardo. Ah, muy bien, Edgardo, Héctor, lo explico rápido para que no se aburran.
Garay es un liberal mendocino que yo admiro profundamente, aunque no conozco, que quiere circular solo en su auto, sin el cinturón de seguridad puesto. La provincia de Mendoza considera una contravención circular solo en un vehículo sin cinturón de seguridad y reprime esa contravención con una multa. Garay recurrió a la primera y segunda instancia mendocina, perdió en ambas, llevó el caso ante la Corte, lo perdió en la Procuración General de la Nación y lo perdió también en la Corte. Sin embargo, yo creo que tenía toda la razón, que su caso responde a cualquier interpretación que quieran hacer del artículo 19, porque con la I o con la O, a Garay le tienen que dar permiso. Porque fíjense, Garay no contradice el orden público, porque no se asocia con nadie para delinquir, pues va manejando solo en su auto. Garay quiere manejar sin cinturón. Bueno, seamos severos con él. Es un excéntrico, es un imprudente, es un estúpido, pero no es un inmoral. No le podemos decir que Garay es inmoral porque quiere manejar sin cinturón. Entonces, Garay no ofende ni el orden ni la moral pública, ni el orden o la moral pública. No ofende nada. Garay va solo en el auto. Hubo algunas referencias de la Procuración General de la Nación a que podía lastimar a su acompañante si era desplazado de su asiento en el caso de un choque. Pero no hay acompañante. Garay aceptaba que le permitieran manejar sin cinturón cuando iba solo. La Corte dijo que podía provocar un accidente, lo cual lamento decir que me parece imposible, porque el cinturón de seguridad solo acciona después del accidente. Antes del accidente no impide nada. Es como si alguien dijera que el airbag impide un accidente. Ahora no impide un accidente. Para que accione el airbag, primero tengo que chocar. No impide que choque. Me protege después que choque. El cinturón hace lo mismo. No me impide chocar. Me protege cuando choque. La Corte dijo que había derecho por parte del Ejecutivo de regular el tránsito. Pues ya lo sé, nadie discute eso. Nadie está discutiendo si Garay debe o no circular por la derecha. Lo que me pregunto es si esa capacidad que tienen los poderes públicos de regular el tránsito incluye vulnerar el artículo 19. Esa es mi única preocupación. La Corte dijo que Garay no había probado que no perjudicaba a terceros. Pues dijo lo contrario en Arriola. En Arriola dijo que el Estado debía probar si se perjudicaba o no a terceros. ¿Cómo le pueden imponer a Garay la prueba de un hecho negativo? Y lo que yo creo que le pasó a Garay es que lo consideraron un excéntrico al que no había que tomar en serio. Los votos de la Corte son interesantes porque todos los votos son una profesión de fe liberal. Todos los votos son un canto, una oda a la autonomía. Pero Garay se ajusta el cinturón. Cuando llegan a la parte de resolutoria, Garay se ajusta el cinturón. Y para mí, la actitud en el dictamen de la Procuración se ve todavía más claro, la actitud del Ministerio Público y la Corte es, este es un excéntrico que viene a casa a perder el tiempo, tenemos otras cosas para hacer. Manejar cinturón me dejaste de fastidiar, manejar listo, basta. No nos digas cómo vamos a manejar con cinturón. Pero que justamente el artículo 19, el liberalismo, la autonomía, el principio del daño de Mill, explícitamente en el libro de Mill sobre la libertad, está destinado a proteger a los excéntricos. La tiranía contra la cual debemos preocuparnos, contra la cual debemos luchar y preocuparnos, decía Mill expresamente para que no hubiera ninguna duda de interpretarlo. No es el gobierno, no hay una dictadura del gobierno, con lo cual tenía razón. Vivía en la época de la Reina Victoria. La Reina Victoria no presidía una dictadura. Es la dictadura de la opinión pública. Eso es lo que dice Mill explícitamente. Contra eso quería protegerse Garay. Quería decir, todo el mundo maneja con cinturón, ya lo sé, yo no quiero. Soy un excéntrico, lo sé.
La opinión pública me considera un estúpido, me doy cuenta, pero lo voy a hacer igual. Eso es lo que defendía Mill, eso es lo que defiendo yo, eso es Bañense, lo que chicas. yo defendí de la Corte. Mario, dale, dale, no, vamos, adelante, Me voy a bañar sin pelo. adelante, ¿De qué dale. fecha, de qué fecha es? ¿El fallo? Sí. El fallo es de este año y lo pueden encontrar la fecha exacta en mi artículo de la ley, pues uno de los casos que cito. Ah, Pueden fijar ahí pueden encontrar un resumen y pues si necesitan la fecha exacta se las paso yo. Lo que pasa es que, aunque parezca mentira, no tengo ningún ejemplar en casa, entonces no se lo puedo contar, pero es de este año. Iván, dale, Iván. después le pregunto algo más. Tengo una duda, doctor, porque cuando habló del adicto, del drogadicto, lo consideró inmoral, pero al que no usa el cinturón de seguridad, no. Me dio la impresión de que lo considera inmoral al adicto porque se perjudica a sí mismo, ¿no? Y si es así, es bastante análogo al que no usa el cinturón de seguridad porque también se perjudica a sí mismo para el caso de tener un accidente, ¿no? Bueno, Yo, s- yo pero sé que, bueno, lo dejo, lo dejo. no, al contrario. Es una pregunta muy interesante. La respuesta no quiero que parezca abrupta. Tengo que decirlo de un modo sobreeducado. La respuesta es, pero yo no tengo por qué explicar por qué tengo las creencias morales que tengo. Yo lo único que tengo que contarles para saber en qué consiste la moral pública es cuáles son las creencias morales que tengo. Iván, que sabe de lógica, que sabe de filosofía y que sabe de teoría del derecho, con razón me pregunta, ¿es tu moral consistente? La respuesta mía es, no estoy diciendo que mi moral es consistente, yo le digo cuál es mi moral. Y digo, ¿cuál es la moral pública? No digo que la moral pública sea consistente, digo que la moral pública no cree que no usar el cinturón sea inmoral, y sí cree que es inmoral drogarse. ¿Está bien? ¿Está mal? No tengo la menor idea, pero no tengo ninguna obligación, ni nadie la tiene, de tener una moral consistente. Tengo la moral que tengo. Y la moral que tengo coincide con la moral pública en estos aspectos, y este es el veredicto que damos. La pregunta es muy buena. Pues si tuviéramos enfrente la tarea de diseñar una moral consistente. No me he propuesto la tarea, me he propuesto simplemente describir la moral existente. Es una cosa distinta. Bueno, muchas gracias por invitarme. Muchas Perdón, gracias. una preguntita sola. Sí, adelante, Mario. Dale, adelante, adelante. ¿Qué tal? ¿El fallo usó este término de excéntrico o usted lo menciona? No, el fallo dice que perjudica a terceros. Ah, perjudica a Está terceros. que está dentro de las facultades del Estado de regular el tránsito y que potencialmente perjudica a terceros. Y que no ha probado que no perjudique a terceros. Eso es Ah, lo que dice el fallo. por la prueba negativa. Sí, una prueba imposible, que es la prueba negativa. Muchas gracias, me despido de ustedes y estoy a disposición de la maestría, como Pachi sabe, para cualquier momento del futuro. Me siento identificado con la maestría y si puedo ayudar, ayudo. Muchas gracias Por y favor, nos vemos. gracias. Gracias. Agradecer al doctor Farrell, que no solamente nos ha dado una conferencia sumamente interesante, sino que además se ha ocupado por sí mismo de dirigir el debate. Así que no tenemos nada que hacer. Así que muchas gracias por toda su colaboración y nos seguimos viendo. Muchas gracias. Gracias, Martín. Gracias. Saludos. Adiós. Gracias, doctor. Adiós.